Cambio radical de discurso en Bruselas sobre la inmigración. La presidenta de la Comisión Europea asume la política de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y propone enviar a los migrantes a centros de retorno en países no comunitarios, tal y como Italia ha empezado a hacer, enviando a migrantes a Albania, país al que paga por ese servicio. El gobierno español se ha manifestado en contra, pero propone crear un campamento para 3.000 inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. El caso Koldo y el caso Begoña Gómez desatan el debate sobre una posible moción de censura, a pesar de que el PP se niega a presentarla porque, según se ha sabido hoy, los populares creen muy probable que Pedro Sánchez consiga aprobar los presupuestos. La presidenta de Junts no asegura el apoyo al gobierno, pero Puigdemont mantiene abierta la negociación con Moncloa. En la serie de reportajes sobre el espía ruso Pablo González, hoy les contaremos cómo utilizó las relaciones amorosas para realizar su labor. Además, envió a Moscú informes sobre ciudadanos españoles relevantes, críticos con el régimen de Putin. También tuvo contactos con el independentismo catalán en la época del Procés, aunque el espionaje ruso decidió que González abandonara ese asunto para centrarse en Ucrania y Polonia. Buenas noches, además en Antena 3 Noticias, como cada 15 de octubre, esta es la noche del Premio Planeta. A esta hora se está celebrando la velada en Barcelona con la presencia de los Reyes. Paula Silvestre. Sí, la gala acaba de empezar hace apenas unos minutos. El presidente del Grupo Planeta y A3 Media, José Creueras, ejerce de anfitrión de una ceremonia, como dices, presidida por los Reyes, porque este año, además del fallo del premio, se celebra también el 75 aniversario del Grupo Planeta. Un par de minutos, los Reyes han llegado a la sala en la que se va a celebrar la velada del Premio Planeta, acompañados por el presidente del Grupo Planeta y de A3 Media, José Creueras. La cena está a punto de empezar y también empieza ya la deliberación del jurado. En medio de las polémicas provocadas por el caso Koldo y el de Begoña Gómez, esta semana se ha desatado otra controversia sobre un asunto del que todas las instituciones hablan, pero al que nadie le ha encontrado solución de momento. Nos referimos a la llegada masiva de inmigrantes a las costas españolas, especialmente a Canarias. Ha llegado a oídos del presidente de Castilla-La Mancha la posibilidad de que el Gobierno central utilice el aeropuerto de Ciudad Real, que apenas tiene actividad, para crear un centro transitorio para unos 3.000 inmigrantes. Y eso ha provocado un enfado notable porque nadie había avisado de tal posibilidad al Gobierno autonómico. Todas las instituciones castellano-manchegas han entrado en cólera por dos motivos. El primero, por el proyecto en sí, y el segundo, porque nadie les había avisado. La portavoz del Gobierno central ha intentado apagar este incendio. Dice que sí llamaron al Gobierno autonómico, pero el Gobierno autonómico dice que se enteraron por una ONG. Por tanto, alguien no dice la verdad. Pero hay más, porque a la ministra portavoz le han preguntado si el proyecto del aeropuerto es real o no, y ha quitado importancia al asunto, pero como van a escuchar, negarlo no lo ha negado. Se ha evidenciado una polémica, si me permiten, que es absolutamente artificial e irreal. Cuestión que entra dentro de la normalidad de un trabajo que hace el Gobierno de España localizando diferentes emplazamientos que se estudian y que se valoran y, evidentemente, siempre se habla, como no puede ser de otra manera, con todas las administraciones. A este Gobierno nadie le ha informado. Ni aunque lo diga la ministra portavoz, a la que alguien le ha engañado o le ha dado un mal dato. No es cierto. Nadie ha llamado al Gobierno de Castilla-La Mancha para explicarles ni contarles lo que se pretendía hacer. Moncloa dice que es una polémica irreal, pero no niega que exista ese proyecto. García Paje desmiente a la ministra de su propio partido y compara el proyecto del aeropuerto con lo que Italia hace en Albania. Alguna organización hoy nos ha dicho que para ellos esto es como el campamento de concentración de migrantes de Meloni en Albania. Que si se critica aquello, ¿por qué lo queremos hacer en el centro de España, en medio del campo?
campamento de concentración, dice García Page. Ahora les daremos más datos sobre la posibilidad de instalar un centro para inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, porque precisamente ese proyecto se conoce en paralelo con la puesta en marcha de la nueva política italiana al respecto, a la que hacía referencia García Page. La primera ministra Giorgia Meloni ha empezado ya a enviar inmigrantes a Albania después de un acuerdo económico con Italia. Meloni pretende así aliviar la situación de sus propios centros de acogida y desincentivar las llegadas de más inmigrantes al ver cómo son enviados a un país que no pertenece a la Unión Europea. Italia firmó un acuerdo con Albania el año pasado para la construcción de 2 centros de migrantes en 2 localizaciones que pueden ver. Allí se gestionarán sus peticiones de asilo y de repatriación. Y ese ejemplo ha sido adoptado hoy formalmente por la presidenta de la Comisión Europea, en lo que supone un vuelco drástico al discurso habitual de Bruselas sobre este asunto. Ursula von der Leyen ha enviado una carta, es decir, lo ha puesto por escrito, una carta a los 27 países miembros en la que plantea la posibilidad de inspirarse en la política de traslados de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Von der Leyen propone desarrollar lo que ha calificado como centros de retorno en países terceros fuera de la Unión Europea. Este plan se engloba dentro de lo que Estados europeos como Dinamarca consideran que son soluciones innovadoras frente a la inmigración irregular. Como pueden imaginar, este cambio de discurso de Bruselas ha sido interpretado por la primera ministra italiana como un refrendo a sus políticas después de haber sido acusada de ser una fascista. Ante el Senado italiano, Giorgia Meloni ha defendido su plan asegurando que refleja el espíritu europeo. È una strada nuova, coraggiosa, inedita, ma che rispecchia perfettamente lo spirito europeo e che ha tutte le carte in regola per essere percorsa anche con altre nazioni extra-UE. Meloni se siente reivindicada. Por el contrario, el gobierno español ya ha rechazado la propuesta de la presidenta de la Comisión. De todas formas, la idea de enviar a los inmigrantes fuera de la Unión Europea se va a debatir en la cumbre que se va a celebrar esta misma semana en Bruselas y que ya podemos dar por seguro que va a ser tensa. Guillermo Pascual. Bueno, tensa, Vicente, porque es verdad, la manera de afrontar la política migratoria según cada país es muy diferente y aquí parece que poco a poco se va imponiendo el modelo más duro que están pidiendo algunos gobiernos. De hecho, estamos ante la primera vez que la Unión Europea pone encima de la mesa esa opción de externalizar los centros de deportación, que es una posible solución que, eso sí, está generando todavía pues muchas dudas, tanto jurídicas como políticas. La presidenta de la Comisión da un paso que pocos esperaban y por primera vez respalda la creación de centros de deportación que estén situados en países fuera de la Unión. Su portavoz explicaba que afectaría únicamente a los migrantes a los que ya se les haya denegado el asilo en Europa. Una posibilidad que supone un cambio radical en la estrategia llevada hasta ahora y que cuenta con la oposición de España. España ha manifestado además su posición en contra de contemplar esa creación de centros en terceros países. Enfrente, un grupo de gobiernos, en torno a una quincena, que sí apoyan esta vía. Ahora mismo, solo el 20% de aquellos que tienen una orden de expulsión realmente luego son enviados de vuelta a sus países de origen. El principal problema es que hay personas que desaparecen del radar antes de llegar a ser expulsados, nos reconoce la portavoz comunitaria. En el caso de España, Bruselas pide profundizar mucho más en los acuerdos con los países africanos de origen. El plan de Meloni se ha empezado a aplicar con 6 meses de retraso y en medio de una intensa polémica. Por un lado, polémica debido a su alto coste, pero también porque plantea problemas legales. La justicia europea podría llegar a anular esos traslados al considerar que los migrantes proceden de países en guerra. Roma, Manuel Tori. Sí, por eso la medida de Meloni podría no ser tan efectiva. La justicia europea advierte a Italia que no puede definir a naciones como Bangladesh, Túnez y Egipto como países seguros si hay riesgo de persecuciones. Esto ampliaría los tiempos y los costes para Italia, aunque Meloni saldría ganando en visibilidad con un plan migratorio sin duda disuasorio. En cualquier caso, para la primera ministra italiana se trata de una apuesta mediática.
rodeados por una kilométrica valla de hierro, con agentes y cámaras de seguridad las 24 horas del día y en barracones divididos en sectores. Son los nuevos centros de internamiento y repatriación de Meloni en Albania. Durante meses, la primera ministra italiana ha sacado pecho de la que considera una de sus medidas estrella. In Italia si entra regolarmente se si ha un contratto di lavoro. Este barco, el buque militar Libra, lleva a bordo a los primeros 16 inmigrantes. Un traslado que, según los expertos, podría costar 18.000 euros por persona, sin sumar el alojamiento. El objetivo es encerrar en estos centros a los solicitantes de asilo que llegan a Italia mientras se tramitan sus papeles. Nos preocupa que se les prive de su libertad, ya que serán detenidos, cuando esto debería ser la última medida, cuando se trata de migrantes y refugiados. Los centros, que ahora tienen 880 plazas, pueden albergar hasta 3.000 personas, pero solo pueden ser deportados a Albania hombres adultos no vulnerables de países seguros. De los primeros que llegan, 10 son de Bangladesh y 6 de Egipto, que precisamente no lo son. Con más o con menos problemas, Giorgia Meloni ya ha puesto en marcha el traslado de inmigrantes de Italia a Albania. Y aquí, en España, una de las opciones que se plantea el Gobierno es la de crear un centro para inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. El proyecto es complejo y no cuenta con el beneplácito de las instituciones castellano-manchegas. Es solo una posibilidad, una de las instalaciones que el Ministerio de Migraciones valora para instalar un centro de acogida de emergencia para migrantes llegados a Canarias y al sur de la península. El aeropuerto de Ciudad Real, en manos privadas, tiene espacio para acoger a centenares de estas personas. Una noticia recibida con sorpresa en el entorno. Pues no me parece bien, porque el pueblo estamos muy tranquilos. Pues me parece bien. Apenas 3 aviones estacionados para labores de mantenimiento es lo que vemos en el aeropuerto, muy lejos de las expectativas de 2008 cuando se inauguró. Debía ser un aeropuerto complementario para Madrid, pero la ampliación de Barajas dejó vacía su terminal. Que el aeropuerto está muerto, ahí lo hicieron y... Escenario de rodajes de películas o simulacros de los GEO, solo recibe esporádicos vuelos privados, sobre todo de cazadores. Este posible centro de acogida de migrantes estaría a 12 kilómetros del pueblo más cercano y a 20 de Ciudad Real. Pues el aeropuerto está en medio del campo, ¿y esa gente qué haría? Desde el Gobierno insisten, de aprobarse sería un centro temporal. Pues sí, a lo mejor temporal. Y no sería el único, se valoran otras instalaciones en diferentes provincias. Como es habitual, este asunto también ha protagonizado la polémica política del día, y no solo con reproches entre gobierno y oposición, sino también con una disputa entre el sector PSOE del gobierno y el PSOE de Castilla-La Mancha, liderado por García Paje. Tienen dos versiones totalmente distintas. La propia secretaria de Estado puso también en contacto con la consejera. La consejera, al enterarse de rumores, llama a ella. Dos formas de entender el modo en el que se ha llegado a esta situación. De forma bastante atropellada, cuando no muy ofensiva, se nos dice de todo. Un ambiente y un clima de absoluto trabajo colaborativo y de diálogo. Y un problema de fondo, compatibilizar el alivio migratorio en las Islas Canarias con los proyectos que quiere llevar a cabo el gobierno en la península. El Ejecutivo defiende que se estudian muchos emplazamientos y Castilla-La Mancha advierte sus servicios jurídicos creen que hacerlo en este es ilegal. Exigen que se cancele este proyecto en el que, según el alcalde de Ciudad Real, ya se ha empezado a trabajar. Es un auténtico campo de concentración que no reúne las mínimas condiciones humanitarias. Precisamente las condiciones en las que vivirían los migrantes es en lo que también pone el foco Canarias. ¿Y qué atención le da? Y los socios de coalición ya adelantan, no son las óptimas. No nos parece que vaya en la senda de garantizar medios adecuados. Coinciden con las administraciones manchegas. Sacar a los migrantes de las ciudades, concentrarles en unas instalaciones, no es el método para su integración. El Gobierno busca desesperadamente lugares para acoger a inmigrantes y aliviar la situación de Canarias, que cada día es más complicada. En las últimas horas han llegado a la isla del Hierro otros 2 cayucos con 164 personas a bordo. En lo que va de año ya han llegado a las Islas Canarias más de 32.000 migrantes de forma irregular. Es un 140% más que el año pasado. Más noticias. El Partido Popular aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para rechazar la norma que permitirá que algunos presos de ETA pasen menos años en la cárcel. Y esa ley la devolvieron al Congreso a través de una maniobra parlamentaria que no se había utilizado antes. Ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto. En consecuencia, se comunicará al presidente del Gobierno y a la presidenta del Congreso de los Diputados a los efectos previstos en el artículo 90.2 de la Constitución española. Con esa maniobra los populares pretendían ganar tiempo, pero como ahora les vamos a contar, de nada ha servido. Hoy el vicepresidente del Congreso, que es del PSOE, se ha mostrado muy crítico con la actuación del presidente del Senado, que es del PP, y acusa a los populares de hacerles una triquiñuela.
Creo que el Senado ha realizado una triquiñuela. Nadie sabía que se estaba debatiendo un veto. Quieren que su mayoría absoluta en el Senado prevalezca incluso por encima de la ley, en este caso de una ley orgánica, e incluso también por parte de la Constitución española. Pues en efecto, eso que considera una triquiñuela no ha prosperado, el Congreso ha ignorado el veto y la norma sigue su curso, por supuesto, evitando comentar siquiera lo que dijo el presidente del Senado. Con ese choque de fondo entre las dos cámaras, esta tarde se ha vuelto a vivir un pleno bronco en el Congreso. Se ha debatido una iniciativa del Partido Popular para que los etarras con delitos de sangre que no se hayan arrepentido no puedan formar parte de listas electorales. Raúl Marqueta. Y no ha salido adelante, Vicente, porque el Gobierno y sus socios se han opuesto, pero ya ha dado de sí para otro caluroso debate. Con enfado hasta de Bildu, que rara vez suele elevar el tono cuando aquí se habla de ETA, pero hoy ha amenazado con pedir que sean los populares quienes no puedan presentarse a las elecciones. El PP hace oídos sordos, se centra en ese choque Congreso-Senado, un choque que a lo largo del día ha dejado reproches mutuos entre Gobierno y oposición. El Congreso no reconoce el veto del Senado. Ellos lo llaman veto, pero no es ningún veto. Ignoran la opinión de los letrados de la Cámara Alta y mandan la ley que beneficia a los presos de ETA directamente al BOE. Porque el reglamento está para cumplirlo. Precisamente en ese reglamento es donde se centra ahora el debate. La mesa del Congreso que deje de hacer piruetas. Porque hoy todos los partidos se acusan las trampas de retorcer la normativa. Últimamente el Partido Popular con las reglas está pasando momentos difíciles. Ese ambiente bronco también se ha trasladado al Pleno. Señores diputados, silencio, por favor. En un debate a propuesta del PP para impedir estar en listas electorales a personas condenadas por terrorismo que no se hayan arrepentido. Para ustedes, la memoria solo tiene interés electoral. Bildu es quien se da por aludido, avisando al PP. No vaya a ser que al resto nos dé por plantear que ningún partido declarado organización criminal pueda presentarse a las elecciones. Se podrán sentar aquí, podrán ser legales, pero no son moralmente aceptables. Los populares acusan al gobierno de aprobar la ley por exigencia de los abertzales. Dicen que analizarán todas las medidas para recurrir la norma. En paralelo con esta disputa entre socialistas y populares, circula en el debate político la duda de si el caso Koldo o el de Begoña Gómez harán que el Partido Popular se lance a plantear una moción de censura para sacar del poder a Pedro Sánchez, igual que Pedro Sánchez hizo con éxito en 2018 para sacar del poder a Mariano Rajoy. Ayer, uno de los principales colaboradores de Feijóo se mantuvo en la postura que el propio Feijóo ha defendido desde que empezó esta legislatura. La moción de censura está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes, con lo cual esto es algo que no está en nuestra agenda hoy. Veremos el día de mañana. El PP dice que no se plantea una moción de censura, aunque es cierto que la tradición dicta que las mociones de censura no se anuncian con antelación, directamente se presentan. Pero es evidente que, dadas las circunstancias, el PP tendría muy pocas opciones, si es que tuviera alguna, de ganar una moción de censura. Lo que sí resulta significativo es que, siendo así, el debate esté abierto, debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno y a los casos de supuesta corrupción que han surgido en el propio Gobierno y en la familia del presidente. Y todo esto se ha alimentado con una confusa declaración de la presidenta de Junts, que después ha tenido que ser matizada por el propio partido de Puigdemont, Raúl. Sí, y confusa porque a primera hora Laura Borràs, la presidenta de Junts, aseguraba que, aunque ahora mismo están centrados en intentar conseguir que Pedro Sánchez cumpla con Puigdemont, pues tampoco descartan nada, ningún escenario, ni siquiera pues esa posible moción de censura con el Partido Popular. ¿Qué ha pasado? Pues que, visto el revuelo, después de 5 horas ha intentado zanjar el tema, zanjar el debate, diciendo que no, que en realidad no había dicho eso. Esta ha sido la fórmula. No descartamos absolutamente nada. La manera en la que Junts hasta en 2 ocasiones ha amagado con una moción contra Sánchez. Insisto, sin descartar ningún otro escenario. La amenaza se lanzaba desde Cataluña a primera hora y en cuestión de minutos marcaba la mañana, con el Gobierno restándole importancia. Yo no veo a Junts queriendo volver al pasado, volver al año 2017 de la mano de Vox y del Partido Popular. Con PSOE y Sumar tratando de minimizar el impacto. Las interpretaciones que se hacen a veces de algunas palabras. Es que me maravilla. Que yo sepa, no hay ninguna moción de censura puesta encima de la mesa. Y Vox aprovechando para, con condiciones, alentarla. Nosotros la apoyaríamos. A día de hoy,
no tenemos los votos para cambiar este gobierno ni queremos plantear futuribles. Es en lo que se basa el PP para de momento descartarla, aunque para entonces, 5 horas después de iniciar la polémica, la propia Borràs se desdice de sus palabras, incluso la corrigen en su formación. Una moció de censura al Partit Popular y Vox es una fantasía. Tratan así de zanjar el lío, el debate que ellos mismos han iniciado. Pues a todo esto, hoy se ha producido uno de esos episodios en los que un político queda expuesto ante la opinión pública sin desearlo. Le ha ocurrido al dirigente del PP, Elías Bendodo. Tenía una reunión en una sala del Senado y a puerta cerrada. Estaba con dirigentes municipales de su partido. Y allí se ha sincerado sin saber que la cámara y el micrófono estaban abiertos. Bendodo cree probable que Pedro Sánchez saque adelante los presupuestos. Si hay presupuestos generales del Estado, el gobierno cree que salva la legislatura. No puede ser. Tendría presupuestos para el 25 y la posibilidad de prorrogarlos para el 26. Si hay presupuestos, es un respaldo a Sánchez. Y yo no descarto que haya presupuestos. Es muy posible que haya presupuestos. Y como este gobierno tiene la gran capacidad de ceder en todo. Por tanto, el PP está convencido de que es altamente probable que la legislatura se alargue, porque si Pedro Sánchez saca adelante los presupuestos, se asegurará al menos los 2 próximos años, y eso es casi como llegar hasta el final del mandato. Esto en la parte política. Luego está una de esas noticias que periódicamente sobresaltan al Partido Popular por los muchos casos de corrupción que siguen pendientes en los tribunales. Hoy, Eduardo Zaplana, el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana y ministro con José María Aznar, ha sido condenado a más de 10 años de cárcel por su fortuna oculta en el extranjero. La Audiencia de Valencia considera probado que Zaplana cobró comisiones ilegales y blanqueó más de 16 millones de euros. Zaplana ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia porque asegura que no hay evidencias objetivas de su participación en los hechos. Desde el Partido Popular dicen respetar la decisión judicial y el Gobierno pide explicaciones. No sé si hoy es un buen día para que el señor Feijóo dé explicaciones y atienda alguna respuesta, porque creo que lleva una semana sin atender preguntas a los periodistas y entrando por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados. Ya imaginamos que al Gobierno y al PSOE le interesa más hablar de una corrupción o una sentencia que se ha dado de un caso de hace 20 años que, bueno, de lo que está ocurriendo en estos últimos 5 años que le afecta a ellos. Día difícil para el Partido Popular por este asunto. Más cosas. Les hablamos ahora de la llamada mafia del diésel. Un entramado de empresas que ha defraudado a Hacienda más de 1.900 millones de euros a través de la venta de ese combustible. El entramado comenzaba aquí. Compraban el diésel fuera de España. En ese momento no hay obligación de pagar el IVA ni el impuesto de hidrocarburos. A partir de ahí empieza el fraude. La operativa que tienen es que entran en el mercado operando durante unos meses. En esos meses vendían a las gasolineras el combustible. Les cobraban el IVA pero no lo ingresaban a Hacienda. Después esas empresas desaparecían y se quedaban con ese dinero. El problema es que cuando se detecta el fraude, pues ya han defraudado una cantidad importante de dinero. El IVA es el 21% del precio de los carburantes. De esta forma, Villafuel, la operadora de Aldama, pasó de facturar 59 millones a 815 en solo 3 años. Si para constituir una operadora se viene tardando en torno a 1 año y medio o 2 años, ¿cómo Villafuel lo consiguió en 2 meses? Además, el diésel que se vendía no incluía biocombustibles. Tampoco pagaban la cuota de contaminación. Más dinero al bolsillo. O sea, el Gobierno lo sabía. Se constituyó una comisión parlamentaria que no se ha reunido. Estamos hablando de que están afectadas por el fraude aproximadamente el 25% de las ventas del sector. Un fraude se calcula de 1.900 millones al año. Esta semana, Antena 3 Noticias les ofrece una serie de reportajes sobre el caso de Pablo González, de nombre ruso Pavel Rubtsov. En agosto fue entregado a las autoridades de Rusia en un intercambio de espías con Estados Unidos, después de más de 2 años en una prisión de Polonia. González Rubtsov fue acusado de trabajar al servicio del Departamento de Inteligencia del Ejército de Vladimir Putin. Ayer les contamos cómo González era un espía al menos desde el año 2010. Señalaba objetivos en Ucrania y Polonia y realizaba informes sobre personas de interés para el Kremlin.
Hoy van a conocer cómo Pablo González se valió de hasta 4 relaciones sentimentales para su tarea de espionaje, algunas veces incluso de forma simultánea en 4 países distintos. También estableció contacto con relevantes ciudadanos españoles conocidos por sus opiniones contrarias al régimen de Putin y con algunas personas del entorno independentista catalán, aunque Moscú quiso que González centrara su labor solo en Ucrania y Polonia. Otros espías rusos se ocupaban del proceso. 4 mujeres, 4 relaciones paralelas, en ambientes muy distintos y con objetivos muy diferentes. Él está bien. Hasta ahora conocíamos a Ollana, es la cara visible de la familia de Pablo González aquí en España. Yo quería que hubiera un juicio donde él demostrara su inocencia. Tienen 3 hijos, viven en País Vasco, donde se sospecha Pablo entró en contacto con el movimiento Abertzale. Seguimos con su pareja en Polonia, periodista, responde a las iniciales MC, lo ayuda a ampliar su red de contactos a nivel político. Es detenida por los servicios polacos el mismo día que Pablo González, aunque rápido es puesta en libertad. Según ha podido saber Antena 3 Noticias, en Rusia tiene una relación con Victoria Nikitushkina, con la que también ha tenido un hijo. Todo apunta a que estaba al tanto de quién era realmente Pablo. Usando su tapadera de periodista, también se acerca a Sana Nemtsova, hija de Boris Nemtsov, líder de la oposición rusa hasta su asesinato en 2015. La conoce en Estrasburgo y poco a poco se gana su confianza y consigue mezclarse entre los opositores rusos. Se implica en los actos que organizan y elabora informes completos sobre Nemtsova y su círculo íntimo. Probablemente yo no era importante, pero era fácil acercarse a mí. Logró hablar con muchas figuras de la oposición. Desde que fue detenido en Polonia, yo tengo un amigo que se llama Pablo González. Bildu ha llevado su caso varias veces al Congreso. El gobierno debería hacer algo más. En este caso, como en otros, hay aspectos que evidentemente no se van a poder revelar. Y nos falta una figura más, su abogado Gonzalo Boye. Seguimos sin conocer los cargos, seguimos sin conocer en qué basan esos supuestos cargos. Conocido por representar a Carles Puigdemont. ¡Visca Cataluña lliure! Boye tiene un pasado oscuro. Fue condenado en los 90 a 14 años de prisión por colaborar con ETA. Otro de sus clientes fue el narcotraficante Sito Miñanco. Según la información a la que ha accedido Antena 3 Noticias, Pablo González investigó a lo que se conoce en el mundo del espionaje como personas de interés de toda Europa. En la lista hay algunos españoles. Son personalidades con ideas contrarias al régimen ruso y respetados por el mundo académico, político y de los medios de comunicación. Sabemos sus nombres, pero no podemos hacerlos públicos por razones de seguridad. Durante los meses previos a que empezara el procés, también estuvo en contacto con personajes clave del independentismo catalán, aunque Moscú decidió apartarlo de todo eso para que se centrara en su especialidad, Polonia y Ucrania. Ver a Donald Trump bailar en sus mítines no es nada extraño. Menos habitual es que baile durante casi 40 minutos. Es lo que ha ocurrido en su último evento en Pensilvania. El candidato republicano aprovechó que hubo 2 interrupciones debido a causas médicas en esa sala y estuvo bailando ante sus seguidores. En las últimas horas, Trump y Kamala Harris han medido sus fuerzas en Pensilvania. Ese estado se considera clave para determinar quién de los 2 candidatos llegará a la Casa Blanca. Nueva York, José Ángel Abad. De los 7 estados indecisos, Pensilvania es el más decisivo y en el que, y esto es hoy lo más importante, la pequeña ventaja que ahí y en Wisconsin y en Michigan tenía Kamala Harris se ha reducido aún más y por eso ahora mismo la trayectoria de esta campaña inquieta más a la demócrata que a Trump a 3 semanas y unas horas de que cierren los colegios electorales. Y hoy Estados Unidos ha amenazado a Israel con cortar el suministro de armas si no mejora la situación humanitaria en Gaza. Le da 30 días de plazo para permitir la entrada de más ayuda humanitaria a la franja. El Grupo Planeta celebra su 75 aniversario. El viaje empezó en Barcelona en 1949 con la creación de una pequeña editorial. En la actualidad, aquella pequeña editorial se ha convertido en un referente cultural e informativo con presencia en más de 20 países. Lidera no solo el mundo de los libros, también el de la comunicación y el de la formación académica. Hoy su presidente ha destacado el gran momento que atraviesa el grupo y su contribución a la sociedad. Aquí empezamos con este libro de Frank Yerby, Mientras la ciudad duerme. Este fue el primer libro que publicamos, que está aquí. Con este libro empezamos a soñar. Y con libros, con formación,
con información, con entretenimiento. Llevamos 75 años soñando y viajando, con ilusión y con pasión. Y estoy seguro que lo haremos muchos años más gracias a este magnífico equipo que tenemos en Planeta. A esta hora los Reyes presiden en Barcelona la tradicional velada literaria en la que se darán a conocer la novela ganadora y la finalista del Premio Planeta, que es el galardón mejor dotado del mundo, con 1 millón de euros. Paula Silvestre. Sí, esa es la gran incógnita de la noche, ¿quién se alzará con el premio? En estos momentos, unas 1000 personas asisten a esta ceremonia presidida por los Reyes. El presidente del Grupo Planeta y A3 Media, José Creueras, ejerce de anfitrión de una velada a la que acuden representantes del mundo de la cultura, la política, la economía y los medios de comunicación. Una cita muy especial en la que se celebran esos 75 años de historia y en la que el rey ha pronunciado unas palabras de reconocimiento a la labor cultural del Grupo Planeta. El Grupo Planeta celebra efectivamente hoy su 75 aniversario. Un aniversario que sirve, entre otras cosas, para recordarnos, ya lo ha hecho José antes, su papel fundamental en la transformación cultural de nuestro país. Esencialmente vendiendo libros, fomentando la lectura, pero a partir de ahí con tantas cosas más, hasta ser hoy el gran grupo de comunicación que es. Cuando en España se debate sobre cómo gestionar la llegada masiva de inmigrantes, la presidenta de la Comisión Europea ha planteado que toda la Unión aplique la política de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, la política de enviar a los inmigrantes a países terceros no comunitarios. Esta propuesta se debatirá en la Cumbre Europea esta misma semana. España a 15 de octubre de 2024. Buenas noches.